12 de octubre, comenzamos cara a cara, hoy un día multifestejado, es el día de la romería, el día de que se celebra la Virgen de Zapopan, también es la refundación de la Universidad de Guadalajara y también pues, del otro lado del Atlántico se festeja lo que le llaman en España el Día de la Hispanidad, es decir, lo que nosotros conocemos en México como la conquista de América. ¿Cómo estás, Augusto Chacón? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Gusto estar contigo, con tus radioescuchas. Pues sí, un día de efemérides. Muchas efemérides, El Día ¿no? de la Raza. Día de la Raza, que le llamaba en su momento Franco, ¿no? Así Cuando es. era dictador en España. Día de la Raza por esta idea de la raza hispana, ¿no? Y la conquista de América, que también, fíjate, allá en España hay un debate muy interesante sobre cómo entender este proceso histórico, ¿no? Desde, incluso leí en la mañana cómo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, puso una bandera indígena afuera del Palacio Municipal de Madrid y hubo un escándalo tremendo, porque dicen, ¿cómo si es el Día Nacional de España se atreve a poner una bandera indígena? Que es esta idea o este debate que hay sobre cómo entender ciertos procesos históricos, ¿no? Claro. Como este que es tan importante para los españoles y que para nosotros siempre hemos sido críticos de este día por lo que nos sucedió. Pero si lo vemos desde este lado, nos pasa más o menos lo mismo con España. No terminamos de asumir que somos mitad y mitad. Sí. Y todavía pensamos que los españoles eran los malos y que nos liberamos de ellos, cuando antes de los españoles lo que había era los grupos originarios indígenas de los que ahora somos parte, que están en nosotros, pero no existía esto de quitémoslos y volvamos a un pasado. Después, durante el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, y por supuesto durante el nacionalismo revolucionario en el arte, hubo un rescate de lo indígena. Diciendo ese lapso de 300 años. De la noche de 300 años, ¿no? Aquí, sí. Fue un interregno. Es que era un buen oscuro. enemigo para legitimar un régimen, ¿no? El extranjero invasor. Así es, pero bueno, lo dices muy bien, ni allá ni acá todavía sabemos cómo lidiar con esto, que durante mucho tiempo le llamamos el descubrimiento. Pero fue una conquista. Fue una conquista. Porque descubrimiento me parece un etnocentrismo, pensar que se descubre. No, eso me parece. Digo, nosotros no nos descubrimos nunca, ¿no? Cuando la celebración de los 500 años en 1992, bueno, quedó claro que era un descubrimiento, que lo más sano que podíamos decir era que era un encuentro, que fue una conquista militar, sí fue una conquista militar, pero al mismo tiempo fue un intercambio de culturas, de mercaderías, de modos, de inclusive un sincretismo religioso que todavía vivimos. Justamente la llevada a la Virgen es una muestra de ese sincretismo que sigue muy vivo. Mira, no pensé que ibas a hallar el vínculo entre los dos, ya nada más te falta el de la Universidad de Guadalajara, nada más ya para ligar los tres fenómenos que hoy estamos rememorando en nuestra ciudad. Augusto Chacón, y pasando a temas más de la localidad, temas relacionados con la agenda política, con la coyuntura, la Agencia Metropolitana de Seguridad ha seguido el debate que ha habido, sobre todo en medios de comunicación, conferencias de prensa. ¿Qué opinas de este diferendo que, desde mi punto de vista, tiene raíces más políticas que realmente de modelos de entender la seguridad? Es un asunto político. Primero consideremos que los ayuntamientos actuales ya cumplieron un año, es decir, una tercera parte de su primer mandato, si es que alguno se piensa reelegir, y apenas están discutiendo el modelo para administrar una idea de seguridad, porque no se está hablando de seguridad, y dices, bien, es un tema político que se discute políticamente, y yo digo, bueno, pues mientras ellos discuten cómo se van a organizar, si se coordinan o no se coordinan, el crimen sigue haciendo de las suyas, y también la percepción. Y en este punto la percepción de inseguridad es muy importante, porque mientras ellos debaten, nos queda la impresión a las y a los ciudadanos que no tienen idea de qué hacer, y así la percepción de la inseguridad crece, y no es solo que estemos nerviosos, esta percepción incide en el tejido social, incide en la inversión económica y en el modo en cómo enfrentamos el día a día. Me parece que están jugando con fuego a partir de una idea que si buscamos documentos no los encuentras, no podemos. ¿De la agencia? De la agencia. Bueno, es el proyecto de Ciudad Segura, ¿no? Que en su momento, pero tampoco el proyecto de Ciudad Segura está tan bien detallado, y todo esto surge ahora quién va a administrar a los policías, de quién va a ser su patrón. Las partes meramente administrativas, insisto, es un debate político que se debería dar en otros términos, que se debería dar poniendo por delante esta seguridad humana, que es el nuevo concepto. Y es que ahí diste en el clavo, Augusto, porque creo que lo que se está discutiendo en la Agencia Metropolitana y en el modelo de Ciudad Segura
Si tú te fijas, hay algo que trabajó Guillermo Cepeda Lecuona durante algún tiempo con un grupo Sí. de especialistas y también con gente vinculada a los ayuntamientos. Creo que se está discutiendo sobre la base de la estructura burocrática, cuál va a ser el consejo, cuál sería, pero no, creo que la discusión sobre la estrategia no está presente. Que eso es lo que sorprende. La estrategia tendría que ser, digamos, como el eje vertebrador del entramado burocrático. O sea, no podría ser al revés, entramado burocrático primero y después vemos como un partido de fútbol, ¿no? Ponemos los 11 y después vemos a qué jugamos, ¿no? Definimos a qué jugamos y después ponemos la alineación. Pero justamente das en el asunto. La pregunta sería para los ayuntamientos, inclusive para el gobierno del Estado y la Fiscalía, ¿qué de lo que se necesita hacer para la seguridad y la prevención de la seguridad en la ciudad no se hace por la falta de esta agencia? Es decir, ¿qué se ha inhibido? ¿Qué acciones inhibe el que no exista esta agencia o un modelo similar? Me parece que ninguna. Se podrían estar haciendo cosas con las atribuciones que se tienen, con la voluntad de coordinarse, que es la que no se percibe y que no parece que vaya a suceder a partir de crear burocracia, porque al final de cuentas lo que se está proponiendo es crear burocracia, y la insistencia para que participe el gobierno del Estado, pues es que es quien más recursos tiene, porque esto necesitaría recursos, pero yo no veo tan claramente que el arreglo institucional que ahorita tenemos, y arreglo quizás sería un exceso, inhiba demasiado lo que no se ha hecho por la seguridad. Me parece que tendrían que estar haciendo con lo que tienen, lo que es menester, en prevención y por supuesto en contención. Lo que sí compro en materia de seguridad, Augusto, es la visión metropolitana. Yo sí creo que es una locura que en una ciudad como Guadalajara tengamos 9 policías, con todas sus asimetrías, con todos sus problemas institucionales, con todos los problemas salariales. Yo creo que sobre la base de metropolizar, sí puedes encontrar un planteamiento, una estrategia, un diseño institucional que te permita ser más eficaz. Lo que se me hace una locura es estar ahorita pensando en que el tema se resuelve solamente desde las policías municipales. Creo que sí necesitas otra estructura. Sí, quizá, y estoy de acuerdo, hay que pensar en seguridad y en muchos otros aspectos en términos metropolitanos. Y esto podría suceder a partir de compartir información, a partir de que los comisarios tuvieran una comunión en la manera de trabajar, a partir de que el gobierno del Estado compartiera lo que tiene y pusieran todos los recursos necesarios, porque aquí vive un poco más del 60% de la población de Jalisco, 65. para que esto sucediera. Y parecería que que fuera suficiente la coordinación y los pactos que bien se pueden hacer entre municipios. Ya tenemos juntas intermunicipales que para términos ambientales y para términos de producción funcionan muy bien, inclusive para asuntos como la basura en la frontera con Michoacán hacia la Sierra del Tigre. Hay acuerdos intermunicipales, inclusive que con otro estado, que funcionan muy bien, que no se requiere tanto grito y sombrerazo para decir, aquí está el diagnóstico. Tenemos ya un diagnóstico con datos de por qué esta metropolización es urgente. No se habla de política, se habla de tender manos, se habla de no me quiere ver, se levanta de la mesa, da un manazo. Seguimos hablando como en el siglo XVIII y no parece que haya un diagnóstico, y a partir del diagnóstico con información, entendido que en seguridad habrá alguna información que no se pueda hacer pública, entonces partir a una estrategia y de esa estrategia ver cuáles de los actores tienen para poner qué a la seguridad, pero no este debate. Estamos cayendo en el absurdo, porque aparte, Augusto, los 40 puntos que coloca el gobierno del Estado sobre la mesa, y ahorita se lo vamos a preguntar al fiscal, son 40 puntos que te pones a pensar y son cuestiones institucionales que se pueden resolver en 2 o 3 semanas de tallerear y llegar a acuerdos. Tampoco es un asunto estructural y un asunto de naturaleza del modelo. Es decir, yo creo que ahí es donde también ves que no hay cooperación de ninguno de los dos lados, porque podríamos quedar en el absurdo de que exista la Fiscalía, con sus 2 fuerzas únicas, metropolitana y regional, una fuerza o una agencia semimetropolitana, porque serían 6 de los 9 municipios, que también existan policías municipales, por los que no quieran removerse. Es decir, una superposición de modelos que llega al absurdo por no poder sentar en la mesa y decir, apostemos por un modelo, el que sea, pero lleguemos a un consenso para 20 años y apostemos por ese modelo de cara a 2035. Completamente de acuerdo. Todo esto no aparece en el debate que estamos padeciendo a últimos días respecto a esta Agencia Metropolitana de Seguridad. Vamos a suponer que no cuaja. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Salir corriendo, empacar y irnos a vivir a otro lugar. Y como si este modelo estuviera dando resultados. Exacto. No hay manera de decir. Tú dirías, es que este va bien, pues. Exactamente. Piensas en cambiar. Ahora, y en ese mismo sentido la grilla, Augusto. Está haciendo mucho daño y faltan 18 meses para la elección, 20 meses para la elección. Me parece
un disparate que estemos 20 meses antes de la elección pensando que los políticos están haciendo cálculos para que al otro le vaya mal y por lo tanto lo castiguen en las urnas. Así es. Es un disparate, pero también hay que reconocer que tenemos cuando menos 25 años en que el tema de seguridad es uno de los dos temas centrales en el área metropolitana de Guadalajara. Y aquel que lo arreglase, como diría el trabalengua, será un buen arreglador, porque eso le va a dar muchísimos bonos. No olvidemos que el actual titular del gobierno de la Ciudad de México viene de su procuraduría a partir de un trabajo de maquillaje, digo yo. En donde de procurador si era bueno. Exacto, es decir, no está tan descabellado que el manejo de la seguridad se convierta en un buen argumento de campaña. Y a como vamos y como ya nos sucedió, por ejemplo, con Enrique Alfaro, por ejemplo, con Aristóteles Sandoval, a los 2 años dijeron que ellos ya habían cumplido sus metas y se fueron a sus respectivas candidaturas para gobernador. Que así va a pasar con los el caso de dos Alfaro. con el mismo discurso. Entonces, la prisa por resolver esto es quién se va a poner la medallita para arreglar la seguridad. Mientras ellos se pelean en el pedestal para ver quién se la pone, los zampones siguen haciendo de las suyas e insisto, la percepción de inseguridad crece porque estos debates no abonan a que los ciudadanos y las ciudadanas pensemos que tenemos gente capaz de resolver los problemas. Yo creo que hablando claro y antes de irnos al corte, Augusto, creo que los incentivos están puestos para que primero los alcaldes digan, está bien, no nos está yendo bien en materia de inseguridad, lo hemos visto en los datos, en las evaluaciones que hacen los ciudadanos del primer año de gobierno, pero tenemos este modelo, ¿no? Al menos es como una especie como de señuelo, ahí está, ¿no? Cuando nos digan no han hecho nada en seguridad, sí, tenemos un modelo distinto. Y del otro lado dicen, de parte del gobierno del estado dicen, oye, pues si les va mal en una de esas, en las urnas en 2018, los castigan. Entonces, los tiempos están totalmente distanciados, porque unos quieren que la cosa siga igual y los otros les surge hacer cambios. Entonces creo que eso nos lleva a que nos podamos pasar todo el resto de 2016 y el inicio de 2017 sin un acuerdo en esta materia y eso es gravísimo. Hay temas donde dices, bueno, se puede postergar, pero en seguridad que no haya acuerdos entre dos fuerzas que representan al 80% de los votos de este estado me parece lamentable. Es lamentable y mientras este debate se da entre, ¿qué te gusta? 50, sí. Hay 4,5 millones de personas con el alma en un hilo porque esta ciudad no es segura y no solo no es segura, cada vez se siente más insegura. Vamos al corte, les recuerdo, estamos en Cara a Cara, vamos a discutir sobre la prohibición de los toros, si en realidad se deben de prohibir o no, y tendremos especialistas de ambas posturas. Regresamos a Cara a Cara. Este es nuestro perfil, Zona 3 Noticias. Únete a nuestras redes sociales, Zona 3, comunicación total en el 91.5 FM. La determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. CIRT, radio y televisión. 9 de la mañana con 21 minutos, estamos de regreso en Cara a Cara. Hoy discutimos sobre los toros, si se deben prohibir o no se deben prohibir. Todo esto en el contexto de pues al menos una intención que tienen los diputados, en este caso los 3 diputados de la fracción del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, para poner a consideración de los ciudadanos, a consulta pública, si los ciudadanos estamos o no a favor de que siga unos le llaman tradición, otros le llaman más bien un evento que no tiene nada de defendible, es decir, hay distintas interpretaciones, polarización en torno a este tema. La iniciativa no está presentada todavía, es solamente un esbozo, lo que han presentado en rueda de prensa, y hoy queremos platicarlo en términos generales, más allá de lo que se presente en términos de iniciativa luego de esta consulta, tendría que ser posterior a la consulta. Queremos platicar de este tema con distintas personas que conocen muy bien el asunto. Primero presentamos a Dulce Ramírez, ella es presidenta del colectivo Igualdad Animal. Muy buenos días, Dulce. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También saludo al doctor Roberto Burguets, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Protección Animal del CUPA. Roberto. Producción animal. De Producción Animal del CUPA. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Y bueno, Augusto Chacón sigue aquí con nosotros, como en el primer bloque. Les pregunto, y más allá de meternos ya a discutir algunos puntos en particulares, les pregunto, ¿ustedes estarían a favor de que existiera una prohibición de los toros
en nuestra ciudad y en nuestro estado, Dulce? Bueno, a mí me parece muy atinado que sea una consulta pública porque claramente las generaciones están cambiando, la sociedad se está transformando en su ética, en sus valores y cada vez más personas muestran un rechazo a los espectáculos cruentos con animales. Es decir, reconocen que podemos divertirnos sin que implique esto dañar, torturar a un animal en la plaza, ¿no? También otro tema es la partida del erario público que se destina a estas actividades, que la mayoría de los jaliscienses desconocen. Por ejemplo, actualmente la Academia Taurina nos genera un impacto económico de más de 600,000 pesos. Entonces creo que es interesante poner el debate social, por supuesto. Nuestro trabajo va orientado a la información. La información es poder para el cambio y creo que en esta mesa lo reconocemos. Entonces sí creo que es atinado la consulta pública. Doctor Roberto. Bueno, yo creo que hay diferentes formas de pensar. Sin embargo, yo creo que la fiesta taurina es mucho más que un momento de lidia de los toros, puesto que eso abarca una gran industria en la que están inmiscuidos, pues yo creo que millones de mexicanos, dado que es un espectáculo de emociones, no es tanto una diversión, ¿sí? Y bueno, aquí intervienen muchos aspectos de ganaderos, empresarios, toreros, incluso gobiernos municipales. Hay que recordar que la fiesta taurina nace precisamente de las fiestas patronales y que aquí en Jalisco son tradicionales en todo el estado de Jalisco. Uh-huh. No nada más como un costo al erario, sino también como una remuneración a los municipios y a los gobiernos. Creo que hay una infraestructura montada extremadamente grande como para, con una iniciativa, tratar de tumbarla. El objetivo fundamental y la aptitud del toro es la lidia, ¿sí? Nosotros muchas veces como gente que está inmiscuida en este ambiente, sí, no vemos lo que ven muchas gentes, ¿no? Nosotros vemos un espectáculo que verdaderamente nos atrae porque ha sido una manifestación pues ancestral, que nos han inculcado en nuestras casas, nuestros padres, nuestros abuelos, y que hemos desarrollado un gusto por la fiesta brava. No vamos a ver sangre, vamos a ver verdaderamente una lucha a muerte entre un toro y el hombre, en el cual es cierto, hay sangre, ¿sí? Pero eso es parte del espectáculo. Entenderlo como un maltrato animal, creo que eso es demasiado, ¿no? Y como dice la señorita, las cosas van cambiando, pero también la fiesta taurina va evolucionando. ¿En contra de la prohibición? Yo sí estoy en contra de la prohibición. Augusto Chacón. Pues es un debate muy interesante porque, como decía Dulce, en este debate se evidencian las mudas que va teniendo la sociedad. ¿Cómo vemos la fiesta taurina? Lo que dice el doctor también tiene una dosis de razón. El toro de lidia no existiría si no fuera por la fiesta, ya se hubiera extinto porque a nadie le interesa tener en sus dehesas a un animal que te puede matar, que puede agredirte si vas pasando, que puede matar a otro animal. Pero me parece sano que la gente opine al respecto. Me parece que la opinión que ahora se mide más es la del mercado. La fiesta, no sé, doctor, pero parece va perdiendo cada vez más adeptos. Sí. Y se miden las asistencias a las plazas. Ahí hay una especie de cambio generacional de referéndum, aparte, ¿no? Sí. Donde la gente da su opinión. Sí, vemos a los animales ahora de otra manera. ¿Cuántos lobos se han extinto en Europa por eso mismo? El oso que teníamos en Jalisco se acabó también porque era peligroso y corremos el riesgo de matar una especie o de condenarla a partir de una decisión que tiene que ver con la cultura. Sí, Guadalajara, la Plaza Mayor de Guadalajara durante toda la colonia se usó para la lidia. Cada que había algo que festejar, hay un documento de principios del siglo XVIII, nació un infante del rey, y nos enteramos aquí como 2 meses después, y fueron 3 días de toros, fue el bando que publicó el ayuntamiento como fiesta para la gente y lo que se le regalaba a la gente porque era una celebración, era una lucha a muerte, que también ha venido perdiendo a causa de
de los mismos promotores de los toros, ha venido perdiendo esa idea de lucha a muerte, porque el toro entra en desventaja desde que rasuran las astas, desde que lo amansan, desde que las picas son cada vez más agresivas para que el toro pierda fuerza. Entonces la lucha se ha vuelto desigual. Quizá en los tiempos de la colonia sí, el marcador quizá era 5-1, ahorita me parece que es como 500 o 1000-1, porque se hace todo lo posible para que el toro pierda lo que al final de cuentas celebraríamos, que es su instinto, a partir de quitarle herramientas. Más allá de si es adecuado o no la consulta, yo soy de la idea de que los derechos, y si partimos de que los animales tienen derechos, yo soy de la idea de que los derechos no deben ser consultados en una democracia. Es decir, se deben consultar políticas públicas, se deben consultar temas relacionados con decisiones de gobierno, pero no necesariamente los derechos. Eso es una posición que yo tengo. Sin embargo, les quiero preguntar si la salida es prohibir. Es decir, está esta otra idea, y lo han dicho muchas personas: no prohibamos, más bien esperemos a que la misma dinámica poblacional, la misma dinámica demográfica nos lleve a un contexto en el cual pues, los toros desaparezcan. ¿Por qué? Porque ya no atraen a las nuevas generaciones. Dulce. El trabajo legislativo responde a una demanda social. Es por eso que cada vez vemos más iniciativas que promueven este tipo de protección, o este tipo, lo vimos en Jalisco con la tipificación del Código Penal del maltrato animal, lo hemos visto con circos. Es decir, las legislaciones responden a una demanda y a un problema social, porque el maltrato y la crueldad hacia los animales es parte de un movimiento social y político, que son los derechos de los animales, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos que solo quiero ser muy concreta, porque las respuestas tienden a ser muy predecibles. El toro se extingue, es arte, es cultura. Sí. Recordemos que algo sea considerado arte o cultura no significa que sea justo o que sea éticamente correcto. Es decir, utilizamos a los animales para beneficiarnos, para obtenerles el mayor recurso, el mayor beneficio y el placer. En ese sentido, estamos hablando de un espectáculo que, como lo dijo aquí el doctor, hay sangre. Y esa sangre viene de un animal que tiene un sistema nervioso centralizado que le permite sentir dolor y sentir placer. Entonces no hay justificación para tal acto. Estoy totalmente de acuerdo que nuestro trabajo como organización internacional de protección animal es llevar estos temas a la sociedad e informar con la realidad. Hubo un caso muy famoso en España de un ganadero que terminó sacrificando a 50 toros de lidia porque ya no podía mantenerlos. Es decir, que extinga un tipo de raza. Todos los días se extinguen animales. Que se extinga un tipo de raza, porque es de una especie, no estamos hablando de la especie del toro de lidia, es una raza. Y decir que no se extinga para que sufra en la plaza. Para eso existe ese toro. Lo crían para eso. Es criado exclusivamente para ese fin. Entonces eso es lo que es moralmente cuestionable en este sentido como sociedad. Vamos al corte y le paso el uso de la voz al doctor Roberto Burguets, y también hacemos contacto con el fiscal general del Estado para hablar del tema de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Volvemos. 9:36 a.m. Saludamos al fiscal Eduardo Almaguer. Muy buenos días, fiscal. Muy buenos días, Enrique. Gusto saludarte, a tus órdenes. Fiscal, ¿por qué este debate político se está llevando el tema de la seguridad? Bueno, Enrique, yo creo que hay una posición ya muy clara y además acreditada del interés que tiene y ha tenido el gobierno del Estado en aportar y apoyar para que haya mejores modelos de seguridad, estrategias y políticas criminales. Sí. En un sentido, este debate que se ha abierto pues ha mostrado con mucha claridad que cuando asumes tú una función pública y una responsabilidad, y más en los temas de seguridad, pues tienes que actuar de manera responsable y de manera clara, honesta, transparente. Y así es como se venía trabajando, Enrique. Realmente, insisto, lo que se ha venido generando en estos 2 últimos días, pues ha quedado muy claro que la propuesta del gobierno ha sido seria, respetuosa de los acuerdos que se han tomado en el seno del IMEPLAN, y que en ese sentido, pues siempre estuvimos trabajando en las mesas de trabajo, valga la redundancia, que se habían acordado, y que a partir de las observaciones que se hicieron, se estaba en la espera de que se corrigieran o de que se cumplimentaran o complementaran lo que se estaba solicitando por diversos actores de diversos municipios, de los diversos 9 municipios, y por supuesto por las entidades del gobierno del Estado. Y es cuando se da esta situación realmente sin informar, sin avisar, simplemente decir
va esta propuesta en el sentido de que yo digo o yo creo, insisto, sin un sustento jurídico, financiero, administrativo. Y bueno, es donde se abre este debate, Enrique, pero finalmente los temas de seguridad, los operativos, las estrategias, pues nosotros las seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo en la detección de bandas, detención de criminales, en la investigación y la inteligencia. Y bueno, pues en ese sentido estamos en la espera de que se cumplan los acuerdos que se habían tenido, insisto, en el seno del IMEPLAN o del Instituto Metropolitano, para que este tercero que estaría otorgando esta función pública tan importante, pues le pueda servir a los ciudadanos. Fiscal, ya se habían puesto de acuerdo en los temas más complicados, se habían puesto de acuerdo en que el gobernador fuera el mando de la agencia, se habían puesto de acuerdo en que el gobernador propusiera también al comisario metropolitano, y estos 40 puntos los he revisado, los 40 puntos de objeción que hace el gobierno del estado, me parece que son puntos que se pueden resolver con diálogo, que se pueden resolver, son asuntos, digamos, de detalles. ¿Por qué no, en un año de discusión de este tema, desde octubre de 2015, por qué no se han logrado resolver? Fíjate, déjame comentarte, Enrique, que no se tiene un año de discusión. Realmente la primer propuesta formal, ya con un convenio y digamos un estudio en lo general, se presentó, si mal no recuerdo, en el mes de marzo del 2016, Enrique. A partir de ahí hubo una reunión de trabajo, primero con los alcaldes y los comisarios en Casa Jalisco, y el gobernador instruyó, dice, bien, me parece bien, hay que limpiar a las policías como un proceso previo, todos aquellos que no han acreditado esos exámenes de control y confianza, y hay que ir caminando para ir generando las condiciones financieras, administrativas, operativas, laborales, para que para que la agencia vaya caminando con este organismo, vaya creciendo o generándose de manera sustentable. Posteriormente se hicieron una serie de observaciones a un convenio que en su origen, en el mes de marzo, planteaba el que esto durara solamente 18 meses, Enrique. En la primera propuesta que hacían llegar, solamente duraría 18 meses la agencia metropolitana y después tendría que ratificarse o cualquier municipio podría abandonarlo. En eso no se estuvo de acuerdo porque tendría que hacer una propuesta consolidada, era un tema muy importante lo que se estaba tratando. Y entonces se hicieron complementos, adecuaciones, hasta llegar al día 30 de agosto, en que se llega ya a un acuerdo en lo general de una propuesta para trabajarla, de un convenio marco, una propuesta en general para trabajarla en las mesas de trabajo, eso que tú has revisado, que se hacen estas observaciones, y seguía, posterior a las respuestas, otra reunión en las distintas mesas, y es cuando se da pues se levanta de la mesa quien preside el alcalde de Guadalajara y dice, esto es lo que yo quiero, que no lo conocemos, también te quiero decir, ¿no? Es un convenio que no conocemos y que, como han venido dando cuenta los medios, pues han presentado ya en un municipio una iniciativa, y hoy se hablaba de que finalmente no se transferirían recursos materiales, ni financieros, ni humanos, que sería una coordinación. Entonces, yo te diría que pues es un tema que hasta el momento ya no conocemos, toda vez que más bien lo han llevado a cabo, lo han dado a conocer por partes a través de los propios medios de comunicación. Fiscal, antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría preguntarte por la nota que hoy revela el diario Mural, en donde, al parecer, al menos presuntamente, Luis Carlos Vega Pámanes, el presidente del Supremo Tribunal, hubiera intercedió ante Salvador Caro, comisario de la Policía de Guadalajara, para que salieran o para poder dejar en libertad a dos presuntos criminales. ¿Tenías conocimiento de este tema? Fíjate, Enrique, que no. Esto sucedió, si mal no recuerdo, el 29 de julio. Sí. Y los registros que hay en la Fiscalía es que efectivamente la Policía Municipal de Guadalajara presenta a dos detenidos con armas de fuego, mismos que son revisados si tienen alguna orden de aprehensión, si el vehículo tiene alguna reporte de robo, o si ellos estarían vinculados a algún robo a bancos, a cuentavientes. Al revisarse que no, entonces son puestos a disposición directamente por la Policía Municipal de Guadalajara ante la Fiscalía General de la República. Entonces, se abre una carpeta de investigación por la aportación de armas prohibidas, y es la propia PGR la que hace su proceso, ¿no?
Entonces, ya todo lo demás, Enrique, pues ya es un tema que, bueno, pues como lo publica el medio, tiene su propio, pues su propia historia, deciden presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República, y pues es esta instancia la que estará llevando esa investigación. Es decir, fiscal, ustedes no van a intervenir en este tema. Nosotros no tenemos una denuncia Okay. en ningún sentido. Lo que yo revisé de manera inmediata es que lo que había sucedido, y esta es la información que tengo, pero además, tal como lo plantea el medio, si se observa, se abre una carpeta de investigación efectivamente en la PGR. Sí. Nadie los dejó libres. Simplemente asumió la autoridad que le correspondía por la aportación de armas, en este caso violentando la ley federal, y por supuesto que estos sujetos pues estaban cometiendo un ilícito desde el momento en que abordan un vehículo con características de escoltas y portan armas y se dicen ser mensajeros o escoltas de un contador mismo, que estoy cierto que la PGR pues debió y debe de haber estado investigando. Pero en caso de que sea cierta, de que sea veraz esta información, fiscal, pues es grave, ¿no? Que la intervención de la cabeza de un poder, ¿no? En este caso del Supremo Tribunal de Justicia. Aquí habría que verificar en la denuncia ya, Enrique, si efectivamente se dio esa llamada, si se acredita toda esta situación, y si así fuera, pues cada quien que asuma la responsabilidad que le corresponde. Fiscal, como siempre, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por la oportunidad, que tengan buen día. Nosotros regresamos ahora sí para entrarle más con más profundidad, unos minutos más a este debate sobre los toros. De la mañana con 49 minutos, regresamos, doctor Roberto Burguets, te dejamos hace 20 minutos. Sí. Estamos de regreso. El asunto aquí, creo que el punto nodal a definir es el asunto del maltrato animal. ¿Tú asumes que en los toros hay maltrato animal o no lo asumes? Bueno, yo no lo veo como tal. Yo veo una lucha donde, claro, va a haber lesiones y va a haber muerte, ¿sí? Que puede ser del toro, puede ser del torero. Pero, sin embargo, cuando enfocamos hacia la pura lidia, creo que vemos a final de las cosas el fin, pero a lo mejor las más cruentas. ¿Qué encierra toda la ganadería de Bravo? ¿Sí? Porque la ganadería de Bravo están en las zonas más agrestes de los terrenos de México, ¿sí? Son los grandes promotores de la ecología, dado que evitan el deterioro ambiental, el mantenimiento de las especies endémicas de la zona, y además se convierten en los mejores guardias forestales, puesto que esa raza, la forma de explotación es explícitamente a campo abierto. Y además a largo plazo, no son tan a corto plazo como son las otras especies de producción de alimentos. Y quiero sí puntualizar, cuando vemos toda la infraestructura que tiene la ganadería de Bravo y la fiesta brava, pues están inmersos una gran cantidad de intereses mercantiles, de trabajo, económicos, religiosos, y pues bueno, yo estoy de acuerdo con la señorita de que ha habido cambios en la mentalidad de las personas, sociedad, sí. Y que es cierto, a lo mejor ha venido a menos la fiesta, pero también la fiesta es cuando vienen las grandes figuras, cuando vienen las grandes ganaderías, esas plazas están a reventar. Y medio VIP de los asunto, boletos, ¿no? sí, los políticos sí, con su coñac. No, y artistas de cine y todo esto. ¿No? Pero, sin embargo, también es en las poblaciones aledañas, ¿no? Y eso creo que tiene un gran valor para la fiesta. Creo que si viene abajo es por la falta de calidad del espectáculo, pero si viene arriba también va a ser por la calidad que tiene el espectáculo y además por las formas. Creo que imponer una ley de prohibición creo que no es lo correcto y estamos de acuerdo en que la fiesta tenderá a desaparecer y desaparecerá cuando los mismos taurinos tengan la opinión de hacerlo, pero creo que no es la opinión. Déjenme sacar algunos mensajes de WhatsApp porque hay muchísimo sobre este tema. 8075, bueno, primero nos dicen sobre el tema que discutimos con Augusto Chacón de la conquista de América. Señores, claro que fue un descubrimiento, hay que leer más. Llegaron a América cuando pensamos que iban a la India y podemos hablar más, pero mejor lean. Bueno, si iban hacia las Indias y llegaron a América, más que un descubrimiento fue una sorpresa. Entonces sería el día de la sorpresa de América.
Nos Sí, dice... pasó de moda lo de descubrimiento porque nosotros, digo, En las España poblaciones se aquí dice. tenían Pues decenas la de miles de tauromaquia años. viene de O sea, colonización. fue un encuentro, fue un Así es. encuentro y en todo caso descubres cuando no sospechas que el otro está ahí y no te importa que esté ahí. En este caso fue un encuentro. Pero bueno, yo diría que fue una conquista, respetable, pero sí. José Manuel Covarrubias, un espectáculo ancestral y de emociones también lo fue Los Gladiadores. No se va a ver sangre, se va a ver una lucha y la sangre y la muerte también fue parte de. ¿Por qué no ponemos a los presos a pelear hasta la muerte también? ¿No? O sea, como diciéndolo en forma irónica. Sí. Claudia nos dice... La fiesta brava será una tradición y claro que gracias a ella hay empleos y se mueve dinero, pero se me hace muy cruel como lo hacen enojar y sufrir a los pobres animales. Muchas gracias. Buen día, nos mandan videos, ahorita no los podemos sintonizar. Nos dice, voy sintonizado en la radio y no escuché qué pasó en López, que está circunvalación detenido. Ahorita te pasamos la información a través de esta vía. 0437, no es cultura la crueldad con ningún ser vivo, ahí no hay arte. El toro de Lidia no se extingue, tampoco es tan agresivo. Dale más tiempo a la chava para que defienda su punto, por favor. Atentamente, Humberto Ábalos. Nadie ha tenido tiempo, discúlpenos, nos ganó el tiempo. Le dieron muy poco tiempo, la interrupción fue grosera, parece que están a favor del gremio taurino. Bueno, en mi caso personal no. Hola, soy Alfonso. Si los toreros son tan valientes que enfrenten a un león o a los mismos toros de Lidia, pero sin afectarlos en nada, sin sangrarlos. Si hay sangre, hay dolor y violencia, y todavía el público lo festeja, qué vergüenza. Como humanos se ha discutido mucho y se pueden hacer toros sin matar. ¿Es posible esto? Las incruentas sí las hay en otras partes Hay del en mundo. Portugal ¿Tú me pensarías? parece, Portugal lo tiene. Creo que es muy predecible ya el tema. Agradezco los comentarios y me parece fabuloso que todos están inclinados al fin de estas prácticas. Pero creo que los argumentos los conocemos de principio a fin. Es sumamente predecible y sabemos perfectamente cuál es la defensa de quienes gustan o aprecian este tipo de espectáculos y sigue siendo injustificable. Cualquier acto de violencia tendría que tener o considerarse prohibitivo, ¿no? Cualquier acto de violencia o daño contra un ser indefenso. Y es cierto, el toro de Lidia, pues esta idea de lo bravo, lo tenemos en nuestro léxico cuando hablamos, ¿no? Estás bravo como toro. Toda esta forma de comunicarnos incluso tiene una carga simbólica de uso de los animales. Entonces, definitivamente esto va a terminar. Yo lo veo así, ¿no? Me da mucho gusto ya sea con ver la leyes respuesta. Sí, por supuesto. O sea, la el legislación, tiempo. como repito, es una respuesta ante una situación social y a mí me parece fabuloso. Nuestro trabajo en Igualdad Animal está ahí en la página web. Pueden revisar todas nuestras investigaciones, nuestras propuestas, nuestro trabajo. Traemos ahorita tres proyectos muy, muy importantes que espero darles a conocer y que tú lo pruebes. Te voy a invitar después. Seguro que sí. Y eso es todo. Básicamente no hay defensa para la tauromaquia. No sé, ¿quieres agregar algo, Augusto Chacón? Bueno, estoy de acuerdo. Hay distintos puntos de vista. Me parece que hay que revisar eso de la muda ética, porque sí, hay una conciencia hacia lo que sufren los animales. Ahora se lidian ballenas en la costa de Jalisco, de Nayarit, y nadie parece verlo como crueldad, y es extremadamente cruel. Ahora se golpean seres humanos con los pies, con las manos, con los codos y es un espectáculo que está creciendo. Me parece que sí hay una muda respecto a cómo percibimos Sí, la ciertas crueldad tradiciones, como diversión, espectáculo. pero la crueldad de los seres humanos contra seres humanos está rampante Pues, como sí, lo que pocas vemos en las otras fosas. veces. Claro, y los estudios que existen actualmente sobre quien infringe cierto maltrato o violencia contra los animales, Eso pues se replica. potencialmente puede dañar también a los humanos. Hay estudios sobre eso también. 44-77, difícil creer que un país que se da aires de gran moralidad, valores y religiosidad festeje y se deleite con el arte y sacrificio de un animal. Erika, buen día. Ustedes hablan de maltrato animal, qué justicia. Y cuando los animales muerden a las personas no hay justicia. Hace casi 2 meses fue atacado mi sobrino por 4 perros. Lo dejaron muy mordido de 15 mordidas y fue suturado todo y sus orejitas. Es un niño de 5 años y ahí no se hace nada de justicia. Esos dueños de los perros ni responsables se hicieron de sus actos. ¿Dónde estaba ese niño con 4 perros alrededor y que haga la denuncia? Hay una asociación civil que es Justicia y Dignidad Animal AC que puede acudir a ellos para que la asesoren. Hemos tenido muchos casos donde hubo uno también de un pitbull con un bebé de 5 años.
creo que es de ambas partes, ¿no? Pero puede buscar asesoría con alguna asociación civil. Nos dice también 4408, nos puede disgustar o no la fiesta brava, pero nos disgusta más partidos parásitos que con tan pocas iniciativas hacen como que hacen y con tan poco trabajo justifican el despilfarro del presupuesto. Bueno, ahí está totalmente de acuerdo. El Partido Verde lo que hace en muchas ocasiones es presentar este tipo de iniciativas para lavarse un poquito la cara, pero en realidad sabemos los intereses y todo lo que existe en torno al Partido Verde. Es muy importante para nosotros puntualizar, como organismo internacional no somos apartidistas totalmente, sí. No podemos asesorar, podemos colaborar para enriquecer ciertas iniciativas, para proponer, pero no estamos activos con ningún partido político. No sé si quiere responder algo, Roberto, a lo que han dicho. En lo que han, creo que, como ustedes dicen, algunas veces la fiesta tiene caídas y, pues bueno, eso depende de muchos factores. Sin embargo, el mantenimiento de esta fiesta ancestral, yo insisto, se irá manteniendo porque la afición que hay es muy grande y además una cosa, el día verdaderamente que dejen de ir la afición a las plazas, esto morirá y en una forma natural. Será una muda cultural, será una muda, pues yo creo que difícilmente lo vamos a ver nosotros o tal vez nuestros hijos. Tal vez eso lo va a decidir la misma desarrollo generacional, pero creo que todavía hace falta pues mucho tiempo. Nos dice también 4033, prohíban las peleas entre seres humanos como el box, etcétera. Es lo que quiere la ciudadanía, no los diputados. Y si es por economía, también los crímenes son por economía. El fiscal no sirve para nada, denunciar ni pedirle su apoyo. Nunca han dado respuesta de la carpeta de investigación. Nos da 8779-2016, judicializable, agencia 7TM. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, nos quedan ya algunos segunditos y hay muchísimos mensajes. David Ramírez, una falta de respeto. Hace muchos años en México acordó respetar leyes internacionales sobre protección animal y solamente por ese acuerdo las corridas no deberían existir. Dulce Ramírez, gracias, presidente del Colectivo de Igualdad Animal. Muchas gracias por venir, doctor Roberto Burguet. Gracias. Y muchas gracias a Augusto Chacón, como cada miércoles, por estar aquí con nosotros. Al contrario, un privilegio. Gracias, Enrique. Yo me despido, soy Enrique Tucen y mañana tenemos Cara a Cara. Nos escuchamos a las 9.